los impuestos son un robo. Así de claro. No más que se toleran porque el robo es razonable. El problema es cuando ya se pasan de la raya, ya no es razonable, entonces ya no se toleran. ¿Y qué sucede entonces? La gente emigra y se larga. Porque fíjate qué pasa con los impuestos. O sea, si tú naces en México, debido a ese inmenso privilegio, estás obligado a pagar impuestos sobre todos los ingresos que tengas en todas partes del mundo. O sea, si vas a China a dar una conferencia, tienes que pagar en México. Si pones un negocio en Italia, tienes que pagar en México. ¿Y a qué le debemos ese privilegio? ¿Que acaso la fuerza del Estado mexicano nos protege en Italia y en China? Pues no más que así son los gobiernícolas, agarran todo. Pero ¿cómo está esto de que los gobiernos tienen derecho a expropiar tu trabajo a través de los impuestos y tú no tienes nada que decir? Pues eso es un claro abuso de la libertad. De hecho, si tú pagas una contribución de X, pues supondrías que el gobierno te va a dar seguridad, que no vas a tener asaltos. Sí, la seguridad en México es buenísima. El sistema de justicia es buenísimo. El sistema de salud también es muy bueno. Y por eso pagamos impuestos, ¿no? Estoy siendo irónico, obviamente. Bienvenidos al futuro, bienvenidos a Bitcoin. Hoy, 30 de agosto del 2023. Bueno, he visto este fragmento de una entrevista a Ricardo Salinas y me apetecía compartirla con vosotros. Luego veréis que tiene sentido. Reflexiones interesantes las de Salinas, ¿no? Para los que no le conozcáis, es una de las fortunas más grandes de México y por supuesto apoya Bitcoin. Leía con admiración lo que está ocurriendo en el país de El Salvador. Como sabéis, hace unos meses Ferrovial, una empresa española que se fundó ya en 1952 y que ha participado en la construcción de infraestructuras importantísimas tanto aquí en España como en el extranjero, decidía abandonar el país, ¿no? Para ubicarse en los Países Bajos, alegando seguridad jurídica, entre otras cosas, ¿no? Mientras, ayer, el denostado, atacado, vilipendiado Nayib Bukele por parte de organismos internacionales y de los medios de comunicación esbirros del poder, al que le acusan, ¿no?, de tratar mal a los asesinos de las maras, se reunía con una delegación de la empresa Google para abrir una sede en su país. Yo siempre digo que desconfiar de los políticos es natural y hasta diría que sano, ¿no? Pero cuando un presidente logra que más del 90% de la población le apruebe y acabe además con una lacra que sumía a su país en la más miseria, violencia y muerte posible, ¿no? Del que además nadie hablaba y que en tan poco tiempo ha logrado estas cifras, erradicar a toda esta gentuza de la calle, pues quizá deberíamos reconocerlo y no atacarle tanto, ¿no? Un país que está recibiendo inversiones de todo tipo y atrayendo a personas que jamás se hubiesen planteado vivir en El Salvador, ¿no? Mientras tanto, ¿qué hacemos aquí en España? Pues bueno, aquí lo que hacemos es perseguir y señalar a los que se van. Por ejemplo, el youtuber famoso, un tío blanco hetero, que dijo que se iba, y en todos los medios de comunicación, como en agosto además, no hay mucho que hacer o no hay muchas noticias, aunque hemos visto que eso no siempre es así. Bueno, pues en vez de decir, oye, ¿por qué la gente se va y está decidiendo dejar un país tan maravilloso como es España? ¿Qué tendríamos que hacer para plantearnos que todas estas personas se quieran quedar? ¿Y qué podemos hacer para que gente de otros países venga aquí a generar más riqueza, ¿no? Pues les señalamos con el dedo y les crucificamos como si fueran los más malos del mundo porque el Estado te ha dado educación, cuando lo que hace es justamente lo contrario. Lo que hace es adoctrinarte y meterte dogmas en la cabeza para que luego no puedas pensar por ti mismo, ¿no? Como país o como Estado-nación, que es el modelo en el que nos encontramos, el liderazgo es importantísimo, ¿no?, para la prosperidad. Lo vemos las dos diferencias de liderazgo que tenemos aquí en España y que, por ejemplo, tienen en El Salvador. Y esto pues, nos va a llevar a un modelo de prosperidad o a un modelo de decadencia. Recientemente, pues bueno, estuve invitado por la Embajada de El Salvador aquí en Madrid y realizaron un evento donde invitaron, bueno, pues a todos los expatriados, inmigrantes, los salvadoreños que viven aquí en España, y me sorprendió el trabajo que están haciendo desde las instituciones para tratar de cohesionar y tratar, bueno, pues de unificar a las personas que están viviendo aquí, ¿no? No creo que solo lo estén haciendo aquí, en los países extranjeros, sino que lo están haciendo en todo el mundo, ¿no? Y están desarrollando pues un sentimiento social y de orgullo, ¿no? De estar orgullosos de su país. En España estamos haciendo justo lo contrario. Yo no me considero una persona nacionalista y creo que el nacionalismo no es bueno y es peligroso, pero aquí lo que se fomenta es el enfrentamiento y la división social, ¿no? Están llevando al límite ese famoso dicho de divide y vencerás. Bueno, me siento un poco enfadado y avergonzado, ¿no? Pues sobre los medios de comunicación, también todo el contenido que se crea aquí en YouTube y eso que admiro a muchísimos creadores de contenido que están haciendo un trabajo excelente y una divulgación alternativa, pues con un mensaje distinto, ¿no?, a todos los palmeros de
de la televisión, de la radio y de la prensa en general. También hay periodistas que se salen de esa campana, no digo que no, hay gente honesta y sincera y responsable que quiere dar un mensaje, pero el propio medio de comunicación pues seguramente les limite su capacidad de expresión y se ciña pues a unos criterios concretos. Yo el tema del beso famoso, el lo zanjo, con que no fue una agresión, ni muchísimo menos, y a partir de ahí, pues ponerte a discutir con auténticos burros de algo que es evidente, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Estar dando vueltas al mismo tema tanto tiempo. También entiendo que si no creas contenido, y esto lo digo por la gente que está en YouTube, y bueno, los de la televisión ni te cuento, que genere un clickbait a la que la gente pues no le interese, pues no te va a ver ni Peter, ¿no? Si te pones a hablar de otras cuestiones un poquito más profundas. Y es que a las audiencias, pues bueno, hay que reconocer que les gusta la carnaza, el marujeo, el cotilleo, y eso pues evidentemente al final hace que nos vaya de una forma o de otra en este país. Todos somos parte de este juego. Es preocupante y creo que debemos, bueno, pues evaluarnos como sociedad y también como individuos. Hoy he hablado con mi padre de cómo es posible que millones de personas pues pasen del descuartizamiento de Tailandia, las tetas de Amaral, ahora la carnicería mediática de Rubiales, toda esta historia. Y mientras tanto, bueno, pues sigamos empobreciéndonos, veamos que la gasolina no para de subir, que se acerca a los 2 euros, veamos que el aceite de oliva, que somos productores, uno de los mayores productores a nivel mundial, pues esté cerca de los 10 euros el litro, ¿no? Me parece acojonante. Y bueno, pues me decía que es que la gente al final lo que quiere es ser feliz, ¿no? Trabajas 8 horas, llegas a tu casa, quieres desconectar, no te apetece replantearte el mundo y lo que más quieres a lo mejor es pues coger una cerveza, un cubo de palomitas y ponerte una serie de Netflix o ver el Chiringuito, la isla de los famosos, que es lo normal, ¿no? Al final. Entonces, bueno, pues igualmente le decía pues que algunos que no estamos en esa vorágine, metidos en el día a día, en la rutina y en el, bueno, pues en estas cosas de Netflix, del Chiringuito, la isla famoso, pues probablemente vosotros que estáis viendo este vídeo tampoco, bueno, pues que tenemos la responsabilidad al final de tratar de despertar a los demás y de poner ese granito de arena y que haya un poco de esperanza, ¿no? A medio plazo. Al final, bueno, pues lo cierto es que vivimos en un modelo de comunicación de masas subvencionado gracias al dinero que utilizamos, al euro. Yo le llamo sociedad fiat, ¿no? Dinero controlado por los estados-nación que bueno, que tienen el lujo, la capacidad de regar a todo tipo de entretenimientos que son vacuos, que a lo mejor no tendrían ni siquiera demanda, ¿no? Pues para que no pensemos y que no nos rebelemos contra ellos, ¿no? El famoso pan y circo de los romanos, bueno, pues ahora lo tenemos por todas partes. Hay que pensar que al final el tema del dinero es muy importante y que ninguna ley va a garantizar nuestra libertad como el dinero que decidimos utilizar. Y esto a lo mejor no se entiende así a priori, pero tiene más miga de lo que parece. Esta mañana estaba buscando el dato de cuánto dinero a través del presupuesto general del Estado se entrega a medios de comunicación, al menos de forma transparente, ¿no? Y rondaba los 150 millones de euros al año. Esto evidentemente sin sumar lo que hemos gastado, digo nosotros, los partidos políticos, pero con nuestro dinero en las pasadas elecciones. Y solo he encontrado el dato del PSOE, que fue de 17 millones de euros. Por lo visto el resto de partidos, PP, Vox, Sumar, pues no han querido dar ese dato y no lo podemos saber. Bueno, no me cabe duda, como decía antes, que habrá periodistas, ¿no? Que estén intentando ser profesionales y traer pues la verdad, ¿no? Pero es que seguramente si hacen cuestiones con las que el medio que está siendo financiado por el poder no está de acuerdo, pues se van a la calle, aparte de que tienen unos salarios bastante justitos en general. Entonces nada, por eso hay una corrupción tan perversa y preocupante para que una sociedad al final pueda tener prosperidad, porque el periodismo, la comunicación es un poder en sí mismo y es un poder además que nació con el objetivo de controlar al poder, ¿no? Y de sacar pues toda la basura que nos intentan esconder. Sí que es verdad que hay algún periodista, ahora lo comentaba, y es que ayer, bueno, pues veía una entrevista que le hizo Roma Gallardo, que tiene un canal de YouTube bastante chulo, dedicado sobre todo al tema del feminismo, y hablaba con Alvise, que es este periodista que destapa toda la porquería que hay por ahí, y filtró el vídeo, ¿no? De la selección de fútbol femenina y en el autobús, donde se veía que se estaban cachondeando del tema del beso, lo comparaban con el beso de Carbonero y de Iker Casillas. Y bueno, más allá de la filtración de este contenido, del cual me alegro, por qué no decirlo, comentaba Alvise que hay que rebelarse, ¿no? Contra la justicia y que tenemos que enfrentarnos pues por los principios y a toda esta estructura corrupta llena de gente que están haciendo de vampiros, ¿no? Y sacando la sangre a todo el mundo. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo con ellos. Lo que discrepamos quizá es en los métodos y en las herramientas. Ellos plantean cohesionar una especie de grupo civil, hablaban bueno, pues de que si son suficientemente grandes,
100.000 personas se puedan organizar para hacer presión en el Congreso, manifestarnos, hacer ruido a través de las redes sociales. Y esto está bien y seguramente, pues bueno, yo me sume a lo que tienen previsto, pero es que es algo que hemos probado ya y yo creo que el sistema está preparado, ¿no? Para que la gente salga a protestar a la calle con sus pancartas, rodeando el Congreso, este tipo de cuestión. Yo voy un poquito más allá y a lo que me refiero es a usar una herramienta que realmente les haga daño. Atacar a su capacidad, ¿no?, de extracción de riqueza de aquellos que la generan. Y me refiero a utilizar, pues, como todos estaréis preveyendo, dinero que no controlen. Por eso, bueno, vuelvo a poner este código QR de recordatorio. Dinero que no puedan detener y que difícilmente puedan trazar y puedan confiscar. Eso es fundamental. O sea, al final Bitcoin es un dinero fuera de su alcance. Con el euro, que es lo que ellos llaman dinero de curso legal, tienen todas las herramientas para confiscarte tu riqueza y anularte como persona. No te digo nada ya con las monedas digitales de los bancos centrales que acabarán sacando, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que Bitcoin les da miedo, por eso veréis publicidad, veréis notas de prensa, veréis comunicados siempre pues muy negativos, ¿no?, alrededor de esta tecnología, no solo porque no puedan detenerlo, sino porque una vez que la gente pierda la confianza en el euro y comience a transaccionar en Bitcoin y a utilizarlo como su dinero del día a día, no hay vuelta atrás. Y esto va a suceder de una forma u otra. En El Salvador, por ejemplo, que hablábamos antes del país, ya es dinero de curso legal, y aunque se podría usar igualmente si no lo fuera, porque da igual que sea legal o no lo sea, lo puedes utilizar exactamente de la misma forma. En Cuba, que es un país que sabéis que sufre una represión y tiene un gobierno allí tremendo, ¿no? Asesino, terrorista, censurador, repugnante. Bueno, pues allí en Cuba mucha gente está empezando a utilizar Bitcoin para poder recibir o enviar remesas y que el gobierno pues no se quede ese dinero que va de Estados Unidos, de los cubanos que viven allí y tratan de ayudar a sus familiares, ¿no? Volviendo al tema de antes, el ejercicio de división que crean, pues bueno, les da ventaja porque nos nubla la percepción, ¿no?, de ver quién es el verdadero adversario. Nos hacen que nos peleemos entre nosotros, tú discutes con tu vecino, con tu amigo, con tu primo, de si eso fue una agresión o no fue una agresión, de si este tipo de chorradas, mientras ellos están repartiendo el país, ¿no?, de alguna manera. No os quepa duda que no les importa la sociedad, ni les importa la sociedad, ni que se enfrenten por sus ideologías y que van a sacar rédito político si no somos capaces de reaccionar a tiempo. Seguirán usando la ventana famosa de Overton para entretener a la masa y seguirán cambiando de opinión, que no mintiendo, mientras sigamos pagando impuestos pues cada vez más altos, ¿no?, por lo que estamos viendo claramente la tendencia. Y volviendo al tema del principio, con Bukele, El Salvador y España, bueno, pues todos tenemos redes sociales, estamos viendo pues cómo cada día hay más delitos, menor protección a la propiedad privada, más inseguridad jurídica y sobre todo leyes que hacen intocables, ¿no?, a los que gobiernan. El papel fundamental del Estado es el de preservar la seguridad y garantizar la propiedad privada. Y si no cumple con esa tarea básica, que es su razón de ser, por la que nació en primer lugar, ¿por qué debemos seguir cumpliendo nuestras obligaciones y pagarles impuestos? ¿Vosotros veis normal que a un propietario que tiene una vivienda ocupada tenga que pagar, por ejemplo, el IBI? O sea, te ocupan la vivienda, el Estado no te protege para sacar a los ocupas de tu casa y tienes que seguir pagando el impuesto de bienes inmuebles. O sea, es que es acojonante, ¿no? Claro, cuando te quejas de los impuestos que pagamos y que no recibimos a cambio de lo básico para tener seguridad física y jurídica, bueno, pues tendrán que empezar a entender que hay gente pues que no vea por qué tiene que seguir financiando este modelo corrupto, ¿no? Y lo comparo con la mano dura un poco de Bukele, que lo que está demostrando, al igual que quiere hacer Milei ahora en Argentina, es que el papel del Estado, si tiene un papel concreto, no es el de educarnos ni el de darnos sanidad, es el de ejercer la justicia y tener el monopolio de la violencia y aplicarlo para defender a sus ciudadanos. Y que si no lo cumple, pues quizá más de un ciudadano, quizá más de una persona se empieza a plantear la razón de existir, ¿no?, de esta entidad que está formada por personas. Al final le llamamos Estado, pero son personas muy concretas. Y sobre todo, pues que haya gente que se plantee por qué lo tenemos que financiar, ¿no? Entonces, bueno, para ir terminando, sería increíble que entre todos estos pensadores sociales y arquitectos de las distopías, y me refiero a la gente que está en el gobierno, de algún partido político, me da igual que sea de Sumar, de Vox, del PP o del PSOE, pues hubiera alguno que entendiera el potencial, ¿no?, que tiene adoptar Bitcoin antes de que otros estados-nación, que lo van a hacer, que lo adopten, me refiero, y lo empezáramos a integrar nosotros como parte estratégica a nivel nacional, ¿no? Pensemos que los BRICS, que son este grupo alternativo al G7, quisieran, bueno, pues empezar a comerciar a nivel internacional con
grandes pagos para intercambiar materias primas, que son todos los mayores tenedores de materias primas de muchísimo, tierras raras, petróleo, metales preciosos, gas, tienen de todo. Bueno, pues como evidentemente entre ellos no se fían, China no se puede fiar de Rusia, Rusia no se puede fiar de Brasil, de Sudáfrica, de la India, porque en el fondo no son amigos. En el fondo están ahora dándose las manos con las banderas detrás, pero no son amigos. Y cómo podrían utilizar un sistema eficiente y neutral, un sistema basado en tecnología no manipulable para comerciar entre ellos, ¿no? ¿Vosotros creéis que sería descabellado pensar que este grupo de países adoptara Bitcoin para realizar ese tipo de transacciones entre ellas? Pues yo creo que no. Y además seguirían teniendo el poder sobre sus ciudadanos, que esto es lo que les preocupa mucho a los gobiernos, ¿no? Que la gente adopte Bitcoin y pierdan el poder que tienen, pero seguro que ellos, si llegaran a este acuerdo, lo que harían sería poner las monedas digitales de banca central en sus países, el yuan digital, la rupia, el real brasileño, lo que sea, y ellos utilizarían Bitcoin, ¿no? Esperemos que me equivoque y no se adelanten, porque esto sería un movimiento histórico que probablemente determinaría las próximas décadas, y me atrevo a decir siglos, de posicionamiento como país, de quien haga este primer movimiento. Así que nada, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un poquito largo. Si os ha gustado, os agradezco vuestro comentario, que dejéis un like, os suscribáis y nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos. Chao.